Mi nombre es Xochitl Remedios Castillo Mendoza y tengo 73 años. Esta historia cambió mi vida para siempre. Dale like. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, todo comenzó en mi casita de adobe en Tepoztlán, Morelos, donde el olor de las tortillas recién hechas se mezcla con el incienso del altar de la Virgen de Guadalupe que mi bisabuela me heredó. Era un martes por la mañana de noviembre, cuando las bugambilias se veían más moradas que nunca y el aire olía a tierra húmeda. Cuando mi nieta Paloma llegó de la Ciudad de México cargando su maleta de marca y esa actitud que traen los jóvenes de ahora, que creen que el mundo les debe todo. Yo estaba moliendo masa para los tamales del domingo, como lo he hecho durante 50 años, en este mismo metate que me regaló mi difunto esposo. Cuando ella entró a mi cocina sin saludar, siquiera, como si fuera una extraña en mi propia casa. Abuela, me dijo, sin voltear a verme, con los ojos clavados en ese teléfono que parece pegado a su mano, necesito que me deposites para la universidad. Son 30,000 pesos. Mis manos se detuvieron sobre el metate de piedra volcánica, ese que ha visto nacer y crecer a 3 generaciones. 30,000 pesos. Una fortuna para una vieja como yo. El dinero que había estado ahorrando peso por peso, centavo por centavo, vendiendo mis tamales oaxaqueños de pollo con mole rojo en el mercado. De los miércoles desde las 5 de la mañana, bajo el sol inclemente o la lluvia que me calaba hasta los huesos. Dinero ganado también bordando manteles hasta altas horas de la madrugada, cuando ya no podía más del dolor en la espalda, pero seguía porque mi familia necesitaba esos pesos extras. Dinero que guardaba religiosamente en una lata vieja de galletas Marías, esa lata azul descolorida que escondía detrás de los santos de mi altar, entre la veladora de San Judas Tadeo y la fotografía amarillenta de mi madre. «¿Y él, por favor, mija?», le pregunté, limpiándome las manos en el delantal de flores que me regaló mi comadre Soledad. El Día de las Madres pasado, Paloma suspiró con esa impaciencia que me dolía en el alma, como una espina clavada en el corazón. «Por favor, abuela, pero necesito el dinero ya. Se vence plazo mañana y no puedo perder mi lugar en la carrera». Siempre había sido así con ella, ¿sabes? Desde que era pequeña y yo la cuidaba cuando su mamá, mi hija Leticia, trabajaba de sirvienta en las casas grandes de Cuernavaca, esas mansiones donde los ricos tienen jardines más grandes que todo mi terreno. Yo le daba de comer tortillas hechas a mano con frijoles de la olla, le enseñaba las oraciones a la Virgen de Guadalupe, le contaba los cuentos de la Llorona y el Nahual para que no saliera sola por las noches oscuras de Tepoztlán. Le el cabello todas las mañanas antes de llevarla a la escuela, caminando por las calles empedradas que lastimaban mis pies hinchados. Pero cuando creció, cuando ya no necesitaba que le limpiara los mocos ni que le preparara su chocolate caliente en las mañanas frías, cuando ya no corrió a mis brazos gritando abuela, abuela, cada vez que me veía, empezó a verme diferente, como si yo fuera un mueble viejo que estorba en la casa. «Está bien, mija», le dije, porque ¿qué más podía hacer? Era mi sangre, mi nieta, la hija de mi hija, el fruto de mis entrañas. Las madres y abuelas siempre decimos que sí, ¿verdad? Siempre ponemos a los otros primero. Siempre nos sacrificamos, siempre damos hasta que ya no queda nada de nosotras. Pero entonces llegó mi comadre Soledad Herrera, mi vecina de toda la vida, la mujer que ha sido mi hermana del alma, la que me ayudó a criar a mis 3 hijos, cuando mi marido Evaristo se fue con la de la cantina. Esa fulana que le volteó la cabeza con sus vestidos apretados y sus promesas falsas. Soledad entró a mi cocina como siempre, sin tocar la puerta, porque así son las comadres verdaderas, las que se vuelven familia sin compartir sangre, las que llegan cuando más las necesitas. «Buenos días, Xochitl». «Buenos días, niña», saludó a Paloma con esa voz cariñosa que siempre tiene para todos los jóvenes del barrio, porque Soledad nunca tuvo hijos propios, y todos somos sus nietos adoptivos. Paloma apenas levantó la vista. De su teléfono murmuró algo que sonó como un saludo a medias, sin educación, sin respeto, sin nada de lo que yo le enseñé cuando era pequeña. Y fue entonces cuando pasó, mija, cuando mi mundo se vino abajo
como un castillo de naipes. Soledad se acercó a mi metate para ver los tamales, para preguntarme si necesitaba ayuda, como siempre hace, porque las comadres verdaderas nunca te dejan sola con el trabajo pesado. Y Paloma, sin alzar la mirada de esa pantalla maldita, sin siquiera darse cuenta de que sus palabras iban a destrozarme, como un rayo parte un árbol por la mitad, murmuró esas palabras que se me clavaron como espinas de nopal en el alma. Eres una carga para todos, abuela. Nadie te lo dice de frente, pero todos en la familia lo pensamos y lo comentamos. El mundo se me cayó encima como si el techo de mi casita se hubiera derrumbado de repente. Soledad se quedó paralizada, con la mano a medio camino hacia la masa, con los ojos muy abiertos de la sorpresa y la indignación. Yo sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada en la espalda, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. ¿Qué dijiste? Loga susurra, aunque la voz se me quebró como rama seca. Que eres una carga, repitió Paloma, ahora sí, mirándome por primera vez en toda la mañana, con esos ojos que una vez fueron dulces cuando me pedía que le hiciera gorditas de azúcar y que me contara el cuento de la princesa que vivía en el cerro del Teposteco. Mamá siempre se queja con papá de que tiene que traerte el mandado porque ya no puedes caminar bien al mercado, de que no sabes usar el teléfono ni el banco por internet, de que se tiene que hacer cargo de todo porque ya estás muy vieja para valerte sola. Dice que eres como un niño grande al que hay que cuidar. Cada palabra era un puñal que se me enterraba más profundo en el pecho. Mi comadre Soledad se acercó a mí, pero yo levanté la mano temblorosa para detenerla. Necesitaba escuchar todo, aunque me partiera el corazón en 1000 pedazos, aunque sintiera que me estaba desangrando por dentro. Necesitaba saber qué tanto veneno había en mi propia familia. Y mi papá, tu yerno Raúl, dice que deberías irte a un asilo de ancianos, que ya cumpliste tu función como madre y abuela, y que ahora solo estorbas, que la casa donde vives, que es tuya pero que está en el mismo terreno donde ellos quieren construir, la podríamos vender para pagar mis estudios y los de mi hermano Tadeo. Dice que con lo que vale tu terreno, aquí, en Tepoztlán, cerca del centro, podríamos comprar un departamento en la ciudad y pagar nuestras carreras sin problema. Me senté pesadamente en mi silla de pino, esa que mi papá Crescencio me hizo con sus propias manos cuando me casé hace más de 50 años. Esa silla que ha sido testigo de tantas alegrías y tristezas, de tantas noches en vela cuidando niños enfermos, de tantas madrugadas preparando comida para la familia. Las lágrimas me quemaban los ojos como chile piquín, pero no las dejé caer, no enfrente de esta niña cruel que había brotado de mis propias entrañas, de mi propia sangre, que había mamado de mis pechos cuando su madre no tenía leche. Así que dame el dinero, abuela, para que al menos sirvas para algo útil en esta familia, terminó de decir, volviendo a mirar su teléfono como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar a la mujer que la había criado con amor en soledad. Explotó antes que yo como un volcán que ya no puede contener la lava. Niña malcriada, desgraciada, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu abuela? Ella que te crió desde bebé, que te dio de comer cuando tu mamá trabajaba de sol a sol, que se desvivió por ti y por toda tu familia. ¿No tienes vergüenza? Pero Paloma solo se encogió de hombros, con esa indiferencia helada que me aterrorizó, más que sus palabras. Es la verdad, doña Soledad, los viejos solo sirven para estorbar. Ya tuvieron su tiempo, ahora es el nuestro. Y entonces, mija, algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi corazón, aunque estaba hecho pedazos. Fue esa parte mía que siempre había dicho sí a todo, que siempre había puesto a los demás antes que a mí misma, que siempre había tragado sapos y culebras con tal de mantener la paz familiar. Esa mujer sumisa y servicial que había vivido toda la vida para otros, se quebró como un plato que cae al suelo. Me levanté despacio, muy despacio, sintiendo que mis huesos crujían, pero que mi espíritu se enderezaba, como cuando se levanta el maíz después de la tormenta, más fuerte que antes. Soledad, le dije a mi comadre con una voz que no reconocía como mía, una voz firme, que no había usado en décadas. ¿Podrías acompañarme al banco? Paloma sonrió por primera vez en toda la mañana,
creyendo que había ganado la batalla, que sus palabras crueles habían surtido efecto y que ahora tendría el dinero para su universidad. No sabía que acababa de despertar a un dragón dormido. Caminamos por las calles empedradas de Tepoztlán, bajo el sol de mediodía, que quemaba las piedras y hacía brillar los colores de las casas, pintadas de rosa, amarillo y azul. Pasamos por la casa de Doña Refugio, que nos saludó desde su puerta, como todas las mañanas, por el puesto de elotes y esquites de Don Chema, que nos gritó: «Buenos días, doñitas», por la carnicería de los hermanos Pascual, donde compro el bistec para los domingos, por la farmacia San José, donde compro mis pastillas para la presión y la diabetes. Todo me parecía diferente, como si lo viera por primera vez con otros ojos, como si hubiera despertado de un sueño muy largo. En el banco le pedí al muchachito que me atiende siempre, ese joven güerito que se llama Daniel y que siempre me trata con respeto, que me ayudara con una transferencia. Sus dedos volaron sobre el teclado de la computadora mientras yo sacaba todos mis papeles de la bolsa de plástico donde los guardo. «¿Para quién es la transferencia, doña Xochitl?», me preguntó, preparando los formularios con esa paciencia que tienen los jóvenes bien educados. «Para la Casa Hogar Corazón de María», le dije sin titubear, sintiendo que cada palabra me daba más fuerza. «En todo mi dinero, los 30,000 pesos completos». Daniel levantó las cejas, sorprendido. «¿Está segura, doña?» «Is to do su dinero. Ahorrado, nunca he estado más segura de nada en toda mi vida». Mi hijo en Soledad me agarró del brazo con fuerza, preocupada. «Comadre, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Es mucho dinero». «Sí, Soledad, por primera vez en muchos años estoy haciendo algo que realmente quiero hacer. Esos niños huérfanos sí van a agradecer este dinero, sí lo van a valorar, sí van a bendecir mis manos viejas que lo ganaron». Cuando regresamos a mi casa, Paloma estaba esperándome en la cocina, con la maleta ya lista junto a la puerta, con esa sonrisa satisfecha de quien cree que ya tiene todo resuelto. Había guardado su teléfono y hasta se había peinado, probablemente para celebrar su victoria. «¿Ya hiciste el depósito, abuela?», me preguntó con una dulzura falsa que me revolvió el estómago. «Sí, mija, ya lo hice». Su cara se iluminó como un foco. «Gracias, abuela. Sabía que podía contar contigo. Siempre has sido la mejor abuela del mundo». «Qué fácil es ser cariñosa cuando una consigue lo que quiere, ¿verdad? Pero no fue para ti», le dije, sacando el comprobante del banco que Daniel me había dado. Ese papel, que era mi declaración de guerra, fue para los niños huérfanos de la Casa Hogar Corazón de María. Ellos sí necesitan el dinero para comer y estudiar, y ellos sí lo van a agradecer hasta el último peso. Paloma se quedó con la boca abierta como pescado fuera del agua, leyendo el papel una y otra vez, como si las letras fueran a cambiar por arte de magia. «Abuela, ¿qué hiciste? Era mi dinero, era para mi universidad, era mi futuro». «No, mija, y era mi dinero. Dinero que gané con estas manos arrugadas que según tú ya no sirven para nada. Con este cuerpo viejo que según tu familia es solo dinero que sudé gota a gota en el mercado, bajo el sol y la lluvia, mientras ustedes dormían cómodamente, y decidí dárselo a quienes realmente lo necesitan y lo van a valorar, no a una niña malcriada que escupe en el plato donde come». «Pero es mi futuro», gritó, y por primera vez en años vi lágrimas reales en sus ojos, no las lágrimas de cocodrilo que ponía cuando quería algo. «Sin ese dinero no puedo estudiar». «Me arruinaste la vida. ¿Y qué hay de mi futuro?», le pregunté, acercándome a ella hasta quedar cara a cara. «Según tú, yo ya no tengo futuro, ¿verdad? Solo soy una carga que estorba. Pues ahora vas a aprender que se siente cargar con las consecuencias de tus palabras crueles». Se fue llorando y gritando que me odiaba, que le había arruinado la vida, que era una vieja amargada y rencorosa. Sus palabras me dolieron, pero ya no como antes. Ahora dolían como duele una herida que se está limpiando, que duele, pero que va a sanar mejor. Yo me quedé ahí, parada en mi cocina que huele a comal caliente y a historia de mujeres fuertes, sintiendo por primera vez en muchos años que había hecho algo verdaderamente por mí en esa noche. Mientras preparaba un té de manzanilla para calmar mis nervios, sonó el teléfono.
Era mi hija Leticia, furiosa como un huracán. «Mamá, ¿cómo pudiste hacerle eso a Paloma? Es tu nieta, la carne de tu carne, y yo soy tu madre», le recordé, sintiendo que mi voz sonaba más firme que nunca. Pero eso parece que ya no importa para nadie en esta familia. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono, un silencio pesado como las nubes antes de la tormenta. ¿Es cierto lo que dice Paloma que te dijo? ¿Realmente te habló así? Cada palabra, Leticia, cada palabra venenosa que salió de su boca. Mi hija suspiró profundamente. «Mamá, yo nunca dije que fueras una carga, pero tampoco dijiste que no lo era cuando ella lo dijo enfrente de ti, ¿verdad?» El silencio también habla, mija. White, silencio, me dijo todo lo que necesitaba saber. Otro silencio, más largo esta vez. «Necesito pensarlo», murmuró antes de colgar, dejándome con el teléfono en la mano y el corazón aún pesado. A los días siguientes fueron como caminar por un desierto. Mis otros hijos, Aurelio y Esperanza, vinieron a verme, alarmados por las noticias que había traído Paloma. Esperanza, mi hija menor, la más sensible de los tres, lloró conmigo en la cocina mientras hacíamos tamales para el Día de Muertos. «Mamá, perdónanos. No sabíamos que Paloma te había hablado así. Nunca lo hubiéramos permitido». Aurelio, mi hijo del medio, ese que siempre fue el más travieso pero también el más cariñoso, se rascó la barba canosa como cuando era niño y había hecho alguna travesura grande. «Nunca ha sido una carga, mamá. Ha sido nuestro pilar, nuestra roca, la base sobre la que construimos nuestras vidas. Sin ti, todos nos hubiéramos caído hace mucho tiempo». Sus palabras me consolaron, pero ya era tarde para esas declaraciones. El daño estaba hecho, la herida abierta, y las palabras bonitas no iban a curarla así de fácil. Pasó un mes entero, un mes en el que Paloma no pudo entrar a la universidad porque no tenía el dinero del primer semestre. Un mes en el que yo seguí vendiendo tamales en el mercado, pero ahora el dinero lo guardaba para mí misma, para mis propias necesidades. Me compré un vestido nuevo de color azul rey en la tienda de Doña Carmela. Me arreglé el cabello en el salón de belleza de Doña Remedios. Fui al doctor particular a hacerme estudios que había postergado por años, porque el dinero siempre se iba en las necesidades de otros. Y entonces, una tarde de lluvia torrencial, de esas que caen en Tepoztlán, como si el cielo se fuera a caer, Paloma regresó. Llegó empapada hasta los huesos, con el cabello pegado a la cara, con los ojos hinchados de tanto llorar, con la ropa sucia y rasgada. Se sentó en mi cocina, en la misma silla donde un mes antes me había partido el corazón en 1000 pedazos. «Abuela», susurró con una voz que parecía salir de una cueva profunda, «perdóname». Yo seguí moliendo masa en mi metate, sin mirarla, dejando que el ritmo ancestral de la piedra sobre la piedra llenara el silencio entre nosotras. Perdóname, por favor. Tuve que buscar trabajo para intentar pagar la universidad, trabajo de mesera en restaurantes baratos donde me gritaban y me trataban mal, limpiando baños públicos que daban asco, cargando costales de cemento en una construcción porque era lo único que conseguí. Y cada día, cada hora de esos trabajos horribles, pensaba en ti, en todo lo que has trabajado durante toda tu vida para sacarnos adelante a todos, en cómo yo nunca valoré nada de eso. Ahora sí la miré. Tenía las manos ásperas y llenas de callos como las mayas, ojeras profundas, y había perdido peso. Por primera vez en su vida, conocía el cansancio real, el que viene de trabajar con el cuerpo, y no solo con la mente. El trabajo me hizo entender lo que es sudar por cada peso. Me hizo entender el valor real del dinero. Me hizo entender lo que tú has hecho por nosotros toda la vida, sin que nadie, nunca, te lo agradezca como se debe. Se acercó y se arrodilló junto a mi silla, como cuando era pequeña y venía a pedirme perdón por haber roto algún plato o por haberse peleado con su hermano. No, eres una carga, abuela. Eres la raíz más profunda de este árbol que somos nosotros. Sin ti, sin tus sacrificios, sin tu amor incondicional, todos nos habríamos caído hace mucho tiempo. Eres la mujer más fuerte que conozco
y fui una tonta ciega por no verlo antes. Las lágrimas que había guardado durante un mes completo finalmente salieron, como cuando se rompe una presa y toda el agua contenida se desborda. La abracé, pero ya no era la misma abuela de antes, esa que perdonaba todo sin cuestionamiento. Era una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma. Perdono, mija, pero las cosas van a cambiar de ahora en adelante. Ya no voy a ser la abuela que dice sí a todo y que se olvida de sí misma. Y sí cambiaron, mija. Cambiaron de maneras que nunca imaginé. Paloma consiguió una beca de excelencia académica por sus buenas calificaciones, porque la necesidad la hizo estudiar, como nunca antes había estudiado. Ahora viene todos los miércoles a ayudarme en el mercado, carga los costales, atiende a los clientes y al final del día contamos juntas las ganancias. Mis hijos empezaron a visitarme más seguido, no por obligación, sino porque entendieron que soy un tesoro viviente que pueden perder en cualquier momento. Y yo, Xochitl Remedios Castillo Mendoza, aprendí que el amor propio no es egoísmo. Aprendí que enseñarte a valorarte a ti misma también es enseñar a otros a valorarte. Aprendí que a veces hay que ser dura como el pedernal para que otros aprendan a respetarte. Comparte qué momento te conmovió más. Únete para conocer más relatos de mujeres que retomaron las riendas de su vida. Y ten presente que jamás es tarde para reclamar el trato digno que mereces.